Bien, estamos trabajando con lo que son los problemas de optimización. Es una aplicación directa de las derivadas y en específico del criterio de la primera derivada a través de los máximos y los mínimos. Habíamos dejado el problema de calcular las dimensiones que debería de tener el cilindro más grande que pueda inscribirse, que tuviera mayor volumen, dentro de una esfera de radio 3. Esta primera imagen, a la que voy a nombrar figura 1, representa precisamente un corte transversal de la esfera y el cilindro. Al cortar la esfera, veríamos nosotros un círculo y al cortar el cilindro, pues veríamos un rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer con los problemas de optimización es primero definir la ecuación primaria, que representa la ecuación del parámetro que vamos a optimizar. ¿Qué nos piden optimizar en el problema? Nos piden optimizar volumen. Entonces, bien, vamos poniendo aquí orden a las cosas. Empezaríamos diciendo parámetro o variable a optimizar, volumen del cilindro. Necesito entonces una ecuación que me permita calcular el volumen de ese cilindro. Entonces el volumen de nuestro cilindro, vamos a referirnos simplemente como V. Pues bueno, si se trata de un cilindro sería el área de la base, como lo vimos ayer, por la altura. Necesito ver cómo represento el área de la base. Pues si el cilindro tuviera un radio R minúscula para poderlo distinguir del radio de la esfera, entonces esa ecuación me quedaría. Área de la base, bueno, sabemos que en la base el cilindro tiene un círculo cuya área sería pi por radio al cuadrado. Y la altura, que es lo que se extiende, por ejemplo, esto de aquí a aquí, podría ser la altura de ese cilindro. Vamos a llamarle simplemente Y. ¿Qué sucede? Bueno, que esta ecuación, que es nuestra ecuación primaria, una vez vamos a ponerle nombre, ecuación primaria, tiene el mismo problema de todas las ecuaciones primarias. Depende, perdón, de dos variables. Depende de R y depende de Y. ¿Por qué R y Y son variables? Bueno, porque dependiendo de qué tan grande sea tu cilindro, bueno, si lo haces más largo, obvio que el radio del cilindro se disminuye y se hace más angosto. O si la altura la disminuyes, entonces el radio del cilindro se hace más grande. Vean que aquí tenemos una función de dos variables. En realidad, el volumen lo estamos expresando como función de R y de Y. Pero cálculo diferencial no puede trabajar con funciones de dos variables. Entonces, necesitamos ahora, como siguiente paso, crear las ecuaciones secundarias. Las ecuaciones secundarias siempre las van a sacar de las restricciones que dé el problema. En este caso, ¿qué restricciones tenemos? En realidad, la única restricción que marca el problema es que la esfera, o bueno, mejor dicho, es que el cilindro tiene que estar dentro de la esfera de radio 3. Asimismo, entonces, la esfera se convierte en nuestra restricción. Por eso en esta imagen que tengo aquí y que voy a llamar figura 2, tengo el mismo corte transversal a la esfera y al cilindro, la misma perspectiva, con la diferencia de que la línea punteada, o la línea interrumpida, mejor dicho, representa el radio de la esfera, con R mayúscula. Entonces,
de aquí del origen hasta este punto es el radio de la esfera, pues lo mismo sería del origen hasta este otro punto, tendríamos el radio. Quiere decir que la distancia que hay entre este punto y este punto es de 2 veces R mayúscula. Además sabemos que es de aquí, voy a poner otro color, por ejemplo, de aquí hasta acá, tenemos lo que representa al radio del cilindro, R minúscula, para diferenciarlo. Y lo mismo sería de este punto a este otro, también sería R minúscula. Entonces vean que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces nuestras restricciones vamos a trabajarlas precisamente con ese triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la ecuación primaria, donde tengo a las dos variables, a R y a Y, lo que necesito es de alguna manera hacer que R quede como función de Y o bien que Y quede como función de R. O sea, sé que aquí necesito buscar una ecuación o varias ecuaciones, dependiendo del problema. Necesito una ecuación que relacione a R y Y. ¿Y cómo voy a hacer que a una ecuación aparezcan las variables R y Y? Pues con este triángulo rectángulo. Entonces, del triángulo rectángulo, lo que vamos a tener nosotros es que la hipotenusa estaría representada por el segmento que mide 2 veces R mayúscula. Tendríamos el cateto adyacente, vamos a llamarle cateto adyacente, que va a medir 2 veces R minúscula. Y el cateto opuesto será el valor de Y. Y entonces, por Pitágoras, entendemos que si yo sumo el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, en este caso, 2R al cuadrado más Y cuadrada tendrá que ser igual a 2 veces R mayúscula al cuadrado. De tal manera que si desarrollo las potencias, me queda 4R minúscula al cuadrado más Y cuadrada será igual a 4 veces R mayúscula al cuadrado. Y aquí está precisamente la ecuación que relaciona a las variables que están en la ecuación primaria. Siempre vamos a hacer eso. Vamos a buscar la ecuación o las ecuaciones que relacionen a las variables de nuestra ecuación primaria. ¿Y para qué hacemos eso? Porque ahora lo que sigue es despejar a cualquiera de ellas. Entonces vamos a despejar a una de las variables. Obviamente ustedes elegirán cuál. Yo recomiendo que siempre se despeje a la más sencilla. Pero como acá arriba en la ecuación primaria ya tengo un término R cuadrada, que es exactamente el mismo R cuadrada que tengo aquí, pues creo que lo conveniente sería despejar a R cuadrada. Si despejo a R cuadrada, tendríamos 4R mayúscula al cuadrado menos Y cuadrada sobre 4. ¿Ok? Y vean que aquí se logró lo que buscábamos. Aquí R ya queda como una función de Y. R mayúscula no es variable, porque la esfera siempre es del mismo tamaño, siempre es de radio 3. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí los números. R cuadrada
sería 4 por el radio de la esfera, que dijimos era 3, menos y cuadrada sobre 4. Y en este caso nos quedaría 36 menos y cuadrada sobre 4, o lo que es lo mismo, 9, haciendo la división término a término, 36 entre 4, 9, menos y cuadrada sobre 4. Como ya puse a una de las variables en función de la otra, para que la ecuación primaria, esta de acá, quede en términos de una sola variable, ahora esto lo voy a sustituir en la ecuación primaria. Voy a continuar acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe. Ok. Entonces, sustituyendo en la ecuación primaria, habíamos tenido que el volumen del cilindro era pi por radio al cuadrado, pero ahora r cuadrada lo voy a reemplazar por 9 menos y cuadrada sobre 4 por la altura, que es y. Y si desarrollo, esto me quedaría 9 pi por y menos pi sobre 4 por y cuadrado. Perdón, sería y cúbica. Estaba comiendo la otra y. Esta de aquí es y cúbica. Y todos los pasos anteriores tienen como objetivo precisamente que ahora, si comparo la primer versión, llamémosle así, de la ecuación primaria, ahora el volumen no es otra cosa más que una función ya no de r y de y, sino única y exclusivamente de y. Y la diferencia entre un problema y otro resulta en la variable que ustedes vayan a despejar. Si hubieran despejado a y, bueno, el volumen quedaría en función de r, pero los valores van a ser exactamente los mismos. Entonces ya tengo, por fin, mi ecuación primaria en términos de una sola variable. Con esta ecuación es lo que ya vamos a aplicarle el criterio de la primera derivada. O sea, se vamos a calcular máximos y mínimos. Para ello tengo que tomar la derivada del volumen. Y respecto a quién la voy a derivar, pues bueno, como quedó en función de y, voy a derivarla respecto a y. Y esto me quedaría simplemente 9pi menos 3pi sobre 4 por y cuadrado. Voy a encontrarle los puntos críticos. Quiere decir que la tengo que igualar con 0. Entonces, 9pi menos 3 y cuartos y cuadrada. La igualo con 0. Y como se trata de una expresión de segundo grado, esperaríamos al menos 2 puntos críticos. Pues bueno, voy a pasar este término al otro lado, el menos 3pi sobre 4y cuadrada, para que se haga positivo. Y ahora va a quedar igualado con 9pi. De manera que al despejar a y, este 4 pasa multiplicando, me quedaría 36pi sobre 3pi que pasa dividiendo y calculo raíz cuadrada. Los pi's se cancelan y como una raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, esto me va a quedar simplemente raíz de 36 sobre 3. Si hablamos de y, recuerden que y siempre ha sido la altura del cilindro. Pues como aquí tengo dos valores, uno de ellos es negativo,
regresando a la naturaleza del problema, pues no tendría sentido hablar de alturas negativas para el cilindro, lo cual significa que uno de esos puntos críticos lo voy a descartar. Entonces estoy diciendo que Y, el que es negativo queda fuera, no hay alturas negativas, y el único punto crítico que me interesa sería simplemente raíz de 36 sobre 3. Y como es el único, pues obviamente tiene que ser ahí un máximo. Ya vimos que cuando se tiene un solo punto para poder calcular o determinar si es un máximo o un mínimo, voy a utilizar o puedo utilizar el criterio de la primera derivada. Pondríamos el dominio para la variable y. ¿Cuál sería el intervalo adecuado para y? O sea, para la altura del cilindro. La altura mínima que podría tomar y es ¿quién? Es 0. Para que se convierta el cilindro en una circunferencia que queda sobre el plano XY. En ese caso, si su altura es 0, bueno, este podría ser la cota inferior de ese intervalo. Y la altura máxima, ¿cuál es lo más grande que puede ser el cilindro? Lo más alto, perdón. De 6. Sería de 6, así es, que es cuando todo el cilindro se convierte en esta línea vertical. Esto es útil, recuerden, estos son los valores para Y. Y debe estar en el intervalo de 0 a 6. Esto es útil para que ustedes puedan discriminar los puntos críticos que vayan a obtener. Si por alguna razón hubiéramos obtenido un punto crítico mayor a 6, pues ese automáticamente queda descartado porque no puedo tener cilindros más grandes que la esfera. Y aquí voy a ubicar el punto crítico en cuestión, raíz de 36 sobre 3, y voy a evaluar a la derivada, tanto a la izquierda como a la derecha de ese valor. Entonces tenemos que raíz de 36 entre 3 es 3.46, más o menos. Pues voy a evaluarla en 3 y acá voy a evaluarla en 4. Aquí tenemos a la derivada. Si la evaluamos en 3, sería 9pi menos 3 por pi sobre 4 por 9, es y al cuadrado. Me va a quedar 7.06, tiene un signo positivo, y entonces acá tendría que ser forzosamente un signo negativo. Si ahora le evalúo en 4, me queda menos 9.42, tiene un signo negativo, y efectivamente este valor de x tiene que ser un máximo porque pasa de ser creciente a decreciente. Dicho eso, ya conocemos entonces la altura del cilindro. Como conclusión, con nuestro resultado es que la altura tiene que ser raíz de 36 sobre 3 y lo que nos falta conocer es el radio. Ya teníamos nosotros una ecuación para calcular el radio del cilindro. Había salido de las ecuaciones secundarias. Aquí está. El cuadrado del radio es 9 menos y cuadrada sobre 4. Si despejo al radio, pues esto sería raíz
de 9 menos y cuadrada sobre 4, que al sustituirle el valor que encontramos sería 9 menos, si esto lo elevo al cuadrado, me queda nomás 36 sobre 3 dividido por 4. Si era esa la ecuación, ¿sí? 9 menos y cuadrada sobre 4. Y entonces tendríamos 9 menos 36 entre 3 sobre 4, resulta en 2.44 unidades. No recuerdo si les había dimensionado el problema, pero si hubieran sido metros, pues estos serían metros, etc. Y este aquí nomás en forma aproximada es 3.46. Entonces, esas son las dimensiones del cilindro más grande que puede inscribirse en una esfera de radio 3. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Ahora uno también muy típico. Nos dicen, se van a fabricar una lata cilíndrica, esa es la forma, un cilindro perfecto, y debe de contener 2.000 mililitros de agua. ¿Okay? Agua para no complicarnos con las cuestiones de la densidad. Pues lo que nos piden es determinar las dimensiones de esa lata de manera que el área que forma toda la lata, o sea, el área superficial, sea mínima, con el objetivo de que se optimice el material para su elaboración. Ese es el problema. Vamos a empezar pues. Lo que tengo aquí, si nosotros pensamos en un cilindro, esta gráfica que muestro aquí, es consecuencia de haber hecho un corte sobre la lata, o sea, sobre el cuerpo de la lata, para separarla en 3 partes. Esto que tengo aquí arriba representaría la tapa de nuestra lata. Esto sería la base. Y todo esto que se desenrolló, pues es precisamente el cuerpo de esa lata. Sería el cuerpo de la lata. ¿Okay? Ya el cilindro, bueno, ya lo tenemos, ya tenemos una referencia geométrica para él. Vamos a empezar. ¿Qué nos piden optimizar? ¿Qué vamos a optimizar? Ah, muy bien. ¿Quién fue? Ah, sí, aquí en el chat. Blanca, muy bien. Parámetro a optimizar es el área de la superficie de la lata. Entonces, ok, vamos a optimizar el área de la superficie de nuestra lata. Obviamente esa ecuación implica sumar el área de la tapa más el área de la base más el área del cuerpo. O como la tapa y la base son del mismo tamaño, puedo decir que va a ser 2 veces el área de la tapa más el área del cuerpo. Y esto lo podría expresar como, ¿cuál sería el área de la tapa? Como se trata de un círculo, es pi por radio al cuadrado. Y lo multiplico por 2 para sumar estas dos superficies. Y ahora el área del cuerpo. Si ustedes hacen ese corte en la lata, el cilindro se descompone o se transforma en este rectángulo que para poderle calcular el área pues es lado por lado. ¿Cuánto mediría este lado de aquí, el más largo? Pues eso es la circunferencia, esto sería 2pi por r, mientras que esto
sería la altura del cilindro. Y a la altura pues vamos a llamarle h. ¿Okay? Esto es la circunferencia. Entonces ya nomás sumaría 2πr por h. Nuestra ecuación primaria, vean, tiene dos variables otra vez. Tiene a r y tiene a h. Porque la lata o la puedo hacer más alta o la puedo hacer más baja. Y en ambos casos también se ve afectado el radio de ese cilindro. Como esta es la ecuación primaria, necesito ahora trabajar con las restricciones del problema. ¿Viene el problema acompañado de una o varias restricciones? Muy bien, Víctor, claro que sí. Las restricciones que dice el problema es que debe de contener 2000 mililitros de agua. Entonces quiere decir que el volumen de esa lata, la restricción que me dan es para el volumen de la lata. Y ya lo conozco, sé que debe de valer 2000. ¿Y cómo voy a calcular el volumen de la lata? Pues sería el área de la base por su altura. Y en este caso el área de la base sería pi por radio al cuadrado por h. Sustituyo los valores conocidos y resulta que ya puedo generar, bueno, de hecho ya generé otra ecuación que, similar al problema anterior, logra relacionar a las dos variables que teníamos en la ecuación primaria. Y eso es bueno porque de ahí puedo despejar a cualquiera de ellas. Y lo más sencillo sería despejar a h para no tener que calcular raíces cuadradas, pero en ambos casos resulta lo mismo. Entonces, si despejo a h de aquí, esto sería 2000 sobre pi por radio al cuadrado. Esta sería mi ecuación secundaria. ¿Cuál es la utilidad de las ecuaciones secundarias? ¿Para qué sirven esas ecuaciones? Muy bien, Cintia. Sirven para lograr establecer a la ecuación primaria en términos de una sola variable. Pues bueno, este h que acabo de encontrar aquí, a partir de las restricciones del problema, lo voy a sustituir en la ecuación primaria. Entonces, ok, ahora voy a sustituir en la ecuación primaria para que el área que me interesa optimizar, el área de la superficie, me vaya a quedar como 2pi r cuadrada más 2pi r, y en lugar de esta h vamos a colocar el valor de 2000 sobre pi por radio al cuadrado. Si hacemos las cancelaciones necesarias, resulta que ahora sí la ecuación primaria nos va a quedar simplemente como 2pi r cuadrada. Aquí puedo cancelar este pi con este pi, este radio con uno de los que tengo acá, y nomás me quedaría más 4000 sobre ¿quién? Sobre r. Entonces, esto es lo que buscábamos. Ahora sí, a esto ya le llamo ecuación primaria, pero como función de una sola variable. El área superficial quedó expresado como función de ¿quién? Como función del radio. Entonces, esto es bastante útil porque si conozco el radio que va a tener la lata que necesitamos construir, pues automáticamente voy a poder encontrar su área superficial.
Y en ese punto, otra vez, volvemos a lo mismo. Hay que encontrar máximos y mínimos. Voy a hacer aquí la separación de problemas para que ahorita que estén repasando, no se vayan a confundir con las anotaciones. Entonces, ok, vamos a encontrar máximos y mínimos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe. No, profe. Okay. Vamos a calcular máximos y mínimos. En este caso vamos a derivar a el área superficial respecto a R, porque es la única variable. Y si esto lo derivo respecto a R, nos va a quedar 4pi por R. Y bueno, este tendría que subirlo al numerador con potencia R a la menos 1. Entonces me quedaría menos 1, que es n, por 4000, por R a la menos 2. Que si de una vez lo bajo, me va a quedar dividido por R cuadrado. Vamos a igualar con 0 a la derivada. La derivada 4pi r menos 4000 sobre r cuadrada se iguala a 0. Y voy a pasar este término, el 4000 sobre r cuadrada, al otro lado de la igualdad para que quede positivo. Entonces 4000 sobre r cuadrada ahora va a quedar como 4pi r. Y bueno, resolvemos. Tendríamos 4000, el 4pi pasa para acá dividiendo, r cuadrada pasa al otro lado multiplicando, ya tengo una r, entonces me queda r cúbica. Por consecuencia, r, al despejarlo, sería raíz cúbica de 4000 sobre 4pi. Que si hacemos los cálculos, vamos a ver, raíz cúbica de 4000 sobre 4pi, 6.82 aproximadamente. 6.82. ¿Cómo es el único punto crítico? Bueno, hay que ver si eso en realidad ahora es... ¿Qué buscamos? ¿Máximo o mínimo? Muy bien, Víctor. Buscamos un mínimo. Nos dicen, minimicen el área de la superficie. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Profe, Mande. ¿puede explicar por qué queda positivo 4pi r? Porque nomás este término lo pasé al otro lado. Y como una igualdad se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o sea, Ok. A es igual a B, por lo tanto B es igual a A, pues lo dejé de ese Sí, lado. sí. Gracias. Ok. Entonces, bien, aquí pondríamos nuestro punto crítico que fue 6.82. Y por ejemplo, acá puedo evaluar a la derivada en 6. Y aquí puedo evaluar a la derivada en 7. Lo único que me interesa es el signo que va a tener. Nuestra derivada quedó 4pi por r menos 4000 sobre r cuadrado. Entonces, si la evaluamos en 6, resulta menos 35.7. Y si la evalúo en 7, 6.33. Como pasa de una derivada negativa a una derivada positiva,
es precisamente el comportamiento que tienen los puntos críticos que se les llaman mínimos. Pues aquí yo tengo la curva y aquí tengo mi punto crítico. Aquí las derivadas vienen con pendientes negativas. Después de este punto pasan a tener pendientes positivas. Entonces sí, aquí efectivamente tenemos un mínimo. En conclusión, ya el resultado que pide este problema es que el radio de ese cilindro o de esa lata tiene que ser de 6.82 y la altura, bueno, acá teníamos la ecuación para la altura de nuestra ecuación primaria, por acá es 4000, no, es, perdón, 2000 sobre pi por r cuadrado. Entonces me regreso hacia acá. Ya nomás sería evaluar esa expresión. Aquí sería 2000 sobre pi por el radio que dijimos, 6.82 al cuadrado. Y esto debería de quedarles 2000 sobre pi por 6.82 al cuadrado, 13.68.